Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles, por una simple razón, ¿verdad? Porque Dios lo llamó a eso. Dios lo llamó para que fuera testigo delante de reyes y dice también delante de los gentiles. Volvemos a explicar un poco acerca de esto. Ustedes saben que los gentiles son todos aquellos que no son judíos de nacimiento o por adopción, ¿verdad? Nacional. ¿De qué forma se llevaba antes? Bueno, pues los varones, ¿verdad? Tenían que identificarse por mera circuncisión. Pero no solamente era eso solamente era el paso para identificarse con todas las creencias y doctrinas que los judíos seguían, sus propias tradiciones. Y en este segundo viaje misionero, Pablo sigue insistiendo en el evangelio hacia los judíos. Recuerden que Pablo primeramente va a los judíos y la forma en la cual él se presentaba, ¿verdad?, en las diferentes ciudades es yendo a las sinagogas de ellos. Las sinagogas es el centro, vamos a decirlo así, es el lugar o el centro en donde los judíos, ¿verdad?, se congregaban para llevar a cabo sus actos religiosos. Ahora, en realidad, ¿verdad?, la palabra religión a veces está mal interpretada. La palabra religión es quien profesa, ¿verdad?, una creencia. Sin embargo, también hemos comentado que la vida cristiana es más que una religión, es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque el concepto actual que se tiene de religión es simplemente una serie de ritos y cumplir una serie de ritos, pero en realidad eso no es. En realidad, ¿verdad?, es poder fundamentar nuestras acciones en base a lo que creemos. Ahora, hermanos, quiero que vean ustedes el capítulo número 17, porque ya después de haber pasado por Macedonia, ahí donde estaba el carcelero, ¿verdad?, en Filipos, Pablo le predica y gracias a Dios hay conversión de él y de toda su familia. ¿Recuerdan? Hay una conversión de toda su familia y la forma de manifestarlo precisamente es que la manifestación externa es bautizarse. Bautizarse con la fórmula bautismal que aparece en Mateo capítulo 28 en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ellos continúan su viaje. Y vamos a ubicarnos así mentalmente, que ellos prácticamente ya están del lado de Europa. Ya están precisamente en vamos a decirlo así, en la parte más viéndola en un mapa, hacia el este de lo que es Europa, ya prácticamente pegado con Asia, pero ellos vienen así entrando hacia Europa. Y los primeros territorios que van ellos a visitar pertenecen al Imperio Romano, pero son de una clase, de una cultura griega. Y Tesalónica, y estos lugares que se mencionan aquí, Anfilópolis, Apolonia y Tesalónica, son comunidades griegas, pero conquistadas por los romanos. Dice el versículo número 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Anfípolis, la palabra polis, el sufijo polis, siempre significa en realidad ciudad. Y esta ciudad fue precisamente nombrada, vamos a decirlo así, en honor de un ciudadano romano llamado Anfipo, y simplemente se le unió la palabra Anfípolis. Apolonia, y llegaron a Tesalónica, o también pueden encontrar esta ciudad ubicada como Salónica, donde había una sinagoga de los judíos. Parece ser muy repetitivo, ¿verdad?, que se diga sinagoga de los judíos, porque las sinagogas en realidad, ¿verdad?, pertenecen a la congregación judía. Pero dice en el versículo número 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Vamos a entender el contexto de lo que está sucediendo aquí. Pablo se presenta el día de reposo porque es el día normal, ¿de qué? De congregación de los judíos. Recuerden que ellos guardan el día de reposo para que para nosotros es el día sábado, el 7º día de la semana. Ellos dejan de prácticamente todas las tareas que hacen durante la semana
De hecho, ellos tienen prohibido dentro de la ley hacer algunas tareas que a veces a nuestro criterio podrían ser exageradas, ¿verdad? Pero no podían espigar, no podían caminar más de un estadio. En realidad esa es una medida, ¿verdad?, que se menciona porque caminar los estadios ya para ellos representaba romper la ley y algunas otras cosas. Pero él va a ellos por 3 días de reposo. En primer lugar, podemos identificar que él estuvo en Tesalónica por un periodo corto. ¿Cuánto equivale a 3 días de reposo? Por lo menos a 3 semanas, porque eran 3 sábados. Este sábado, el siguiente y el que seguía, el continuo. Es decir, estamos hablando de cerca de 21 días a 30 días, porque ya no se menciona que se reúne por él en un cuarto día de la semana. Ahora hay dos formas de interpretar esto, ¿verdad? Que simplemente después se presentaron los sucesos que se van a narrar y que vamos a ver ahorita, y parten en otro lugar, que es lo más correcto, pero quizás algunos han llegado a interpretar que se queda incluso hasta 4 o 5 semanas. Pero en realidad no hay mucha diferencia. La palabra dice que discutió con ellos. Ahora, cuando nosotros hablamos esta palabra de discutir, normalmente lo relacionamos con enfrentar. ¿Sabes qué? Yo me opongo a lo que tú dices. Con una situación donde hay antagonismo y hay una situación de la cual cada quien se aferra en su posición y no cambia. Pero la palabra discutió en el original quiere decir abrió, o se abrió, o simplemente se expresó. Es decir, aquí estaba él expresándose y abriendo el evangelio a ellos, a los judíos. ¿Y cuál era su base doctrinal? Observen cómo dice así: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Ahora vamos a entender esto también. ¿Por qué? Porque en las versiones actuales, donde la traducción es muy contemporánea, dice que exponiéndole la Biblia. Pero en ese entonces la Biblia no estaba completa como tal la conocemos. Entonces, ¿a qué se refería? Al Antiguo Testamento. De hecho, cuando se refiere a las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a las 3 divisiones generales, las cuales los judíos la marcan, como la ley, los salmos y los profetas. De esa forma, ellos distinguían todo lo que es el Antiguo Testamento. Actualmente nosotros podemos dividirlas en más, ¿verdad? No porque seamos más sabios, sino porque en realidad ellos así lo identificaban y no tenían ningún problema con ellos. Pero quiere decir que Pablo llegaba y en la sinagoga había rollos, había papiros, en los cuales se podían leer textos bíblicos. Estos papiros eran rollos bastante grandes, bastante pesados, incluso un solo rollo solamente podía contener el libro de Isaías, y el Pentateuco correspondía a 5 rollos diferentes, así que cuando lo iban a leer, había que sacarlo de los lugares donde los escribas lo tenían guardado, los lugares que eran atendidos, ¿verdad?, que estaban allí en la sinagoga muy bien resguardados, se sacaban, se extendían, se leía de derecha a izquierda, se leía en el griego, que estaba ya prácticamente, pues, como era traducido todo el Antiguo Testamento, y entonces se exponían la Biblia. Ahora, Pablo era un erudito de la Biblia. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabemos que fue precisamente adoctrinado a los pies de ¿quién? De Gamaliel, un rabino erudito de las escuelas rabínicas más avanzadas de Jerusalén. Y él fue ahí instruido. Además, él ostentaba un título como actualmente se ostenta, ¿verdad?, con respecto a cuando sale uno de una carrera profesional y ahora es una licenciado, ¿no? Pero en ese entonces, en las escuelas rabínicas, el título era de fariseo. Era un fariseo. No era un título que se ganaban solamente porque el papá era fariseo. Era un título que se ganaba precisamente por identificarse en un rango de estudio superior a las Escrituras. Pero no solamente eso, era fariseo de fariseos. Era un título que le daba también cierta jerarquía y autoridad. Y solamente, por decirlo de alguna forma, los fariseos y los fariseos de fariseos podían pertenecer a un grupo exclusivo de estudiosos de la Biblia, a los cuales se les conocía como el Sanedrín.
Entonces podemos entender que el contexto en el cual Pablo se desenvolvía en su anterior vida, en el cual se llamaba Saulo de Tarso, pues era una persona conocedora de las Escrituras. Dios al llevarlo al arrepentimiento, y Pablo al entender el Evangelio y comprender que Cristo es su Salvador y no su enemigo, Dios utiliza, ¿verdad?, aquellas situaciones que también Pablo tuvo que, vamos a decir, crecer en intelecto, pero no para gloriarse Pablo de sí mismo, sino él era un entendedor de algo muy importante que vamos a estudiar, que Cristo era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que Jesús era de quien se hablaba ahí en Isaías 53. Así que él declara y dispone por medio de las Escrituras lo siguiente, que era necesario, oigan esto, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahora, en un solo versículo se resume el Evangelio de la salvación, o vamos a decirlo así, la obra más importante para que el Evangelio podamos considerarlo, ¿verdad?, como la fuente de la salvación eterna. Porque si Pablo se hubiese solamente, empeñado en discernir, en enseñar filosofías, o en continuar con la doctrina en la cual él había sido enseñado como fariseo, el Evangelio de Cristo no cabría en sus palabras. Vamos entonces a pensar en esto. Durante 3 semanas estaban con ellos. ¿Saben que más o menos el tiempo ordinario en el cual permanecían en las sinagogas los estudiosos de la ley sábado con sábado por lo menos era de 8 horas? Así que cuando estamos aquí en el culto 2 horas, podemos pensar que siendo judíos quizás nos sacaran de la sinagoga, ¿no? Pero eran tiempos largos, porque eran precisamente lo que valía al llamado de la mañana y al llamado de la tarde para los judíos cuando se presentaban en las sinagogas, dependiendo también de los lugares, los días sábados. Y también dependiendo también, ¿verdad?, vamos a decirlo así, de los rabinos y quienes realmente implementaban todo esto. Pero él exponía esto, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Ahora vamos a entender qué era lo que les explicaba, porque lo acabamos de leer en solamente una fracción de 1 minuto y medio, pero él tuvo que pasar 3 semanas por lo menos los sábados explicando esta verdad, que era necesario que el Cristo padeciese. Quizás alguno de nosotros alguna vez haya preguntado, no sé si se lo preguntó, pero actualmente yo voy a preguntar, ¿que no era suficiente que Cristo se presentara como nuestro sacrificio en la cruz sin ser golpeado, sin ser abofeteado, sin ser lastimado con una corona de espinas, sin ser llevado, ¿verdad?, a rienda de un sacrificio tremendo después de ser lacerado su espalda y cargando su cruz por una buena cantidad de metros en agonía? Ya en una situación, ¿verdad?, de deshidratación muy severa, de que estaba él precisamente derramando su sangre, no solamente en la cruz, sino en el camino al Gólgota. Recuerden cómo fueron llevados los ladrones que estuvieron a su lado. De ellos no se menciona que hubieran sido azotados. De ellos no se menciona que se hubiesen burlado, que le hubiesen escupido, que le hubieran cubierto la cara, y que le hubieran golpeado con puñetazos y diciéndole, profetiza y dinos quién te ha golpeado. No se habla de eso. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, habla de sí mismo, por ejemplo, en Lucas 13:33 dice, sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En primera instancia vemos que nuestro Señor Jesucristo menciona varias cosas con respecto a su vida y el entendimiento que él, siendo hijo de Dios, sabía lo que le esperaba. Y una de las cosas que él decía es que era necesario que siguiese su camino hacia ¿dónde? Hacia el lugar donde habría de ser crucificado. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén.
aludiendo precisamente a que él se identifica, ¿verdad?, como hijo de Dios, como profeta. También en el capítulo 9, versículo 22 de Lucas dice así, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucitase al tercer día. Esto lo menciona también nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ya está hablando él acerca de su muerte en la última etapa de su ministerio terrenal. Y les dice a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, padezca muchas cosas. Ahora, el Evangelio de Lucas identifica mucho a Jesucristo con esta frase, el Hijo del Hombre. Porque Lucas presenta a nuestro Señor Jesucristo como hombre. En el caso, ¿verdad?, de Juan lo presenta y lo identifica como Dios mismo. Pero en el caso de Lucas lo presenta como hombre. También allí en el camino a Emaús, recuerdan que después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó, y ese domingo por la tarde, ya casi noche, ¿verdad?, se presenta delante de dos de sus discípulos que van camino a Emaús. Nuestro Señor Jesucristo se empareja en el camino y le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y ahí mismo en ese pasaje les hace una pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, quizá la pregunta, ¿verdad?, que podríamos nosotros hacer es la siguiente. ¿Era necesario tanto escarnio? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario tanto dolor en el cuerpo de Jesús? ¿Por qué nuestro Dios, que no propició esto, sino permitió, que es diferente, nuestro Dios, el Padre, permitió esto, como una manifestación clara de lo que el pecado es capaz de hacer en el hombre? Porque en realidad, hermanos, podemos nosotros decir, bueno, hay de pecados a pecados. Pero saben que en realidad en la escala que a veces nosotros podemos tratar de diferenciar, no es que no somos tan malos. En realidad, para nuestro Señor Jesucristo representó que el pecado más pequeño, por llamarlo de alguna forma, representara que estuviese destituido de la gloria de Dios. Destituido de la gloria de Dios. En Isaías 53, vamos a Isaías 53, porque es necesario que podamos también aprender que Pablo les hablaba acerca de esto en base al Antiguo Testamento. Porque el evangelio que se les presentaba a ellos era que Jesucristo había muerto unos años atrás. Sin embargo, a veces pensamos que las credenciales más importantes con las cuales contaban los apóstoles era el hecho de que podían lograr milagros para precisamente dar un argumento sólido de que ellos estaban hablando en representación de Dios y como vamos a mensajeros del Evangelio. Pero el Evangelio en sí mismo no son los milagros, sino la Escritura y lo que dice de Cristo. Isaías 53 es un hermoso pasaje que nos habla precisamente de cuáles fueron sus padecimientos. Dice el versículo número 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué anuncio precisamente de que se está hablando? Se está hablando precisamente del Mesías prometido. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta pregunta se responde con lo siguiente, sobre el siervo sufriente. Dios manifestó su brazo sobre la vida de Jesucristo. Esta manifestación no tiene que ver, ¿verdad?, con la manifestación de poder que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo como Dios, porque Él vendrá en su tiempo como el Señor Todopoderoso. Y en ese tiempo, en el tiempo en el cual Él se presenta,
Él podría obrar con poder, pero no fue su propósito acabar con este mundo. Quizás hay preguntas que a veces nos cuesta trabajo responder, como el hecho es ¿por qué Dios permite que haya sufrimiento en esta tierra? ¿Por qué hay bebés enfermos? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Ucrania, verdad? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo en otras partes del mundo que a lo mejor no lo tomamos en cuenta porque no tiene tanto impacto con la Unión Europea como lo tiene Ucrania, pero lo que está sucediendo en África, donde hay desnutrición severa, donde los niños mueren diariamente de hambre? ¿Por qué si pensamos que es un Dios de amor, por qué Dios permite que ocurran estas circunstancias que parece ser delante de nuestros ojos algo injusto en relación a que por qué tienen que morir los inocentes? Si de nuestro Dios fuera, ¿verdad? Y bajo nuestro propio criterio y nuestra propia lógica, y si usted dijese, vamos a decirlo así, y tómemelo como una frase, ¿verdad? Como dice Pablo, quizás hable como yo si estuviese loco, ¿verdad? Si algunos a lo mejor pensasen, si yo fuese Dios, yo actuaría de otra forma. Pero en realidad no podemos nosotros tener la mente de Dios y el conocimiento de Dios en relación a por qué actúa así, pero sí tenemos claridad en las Escrituras. Número 1, Dios no creó este mundo en la condición que el mundo está. Esto fue introducido por el pecado. Por el pecado. Si Adán hubiera permanecido en el paraíso, ¿verdad? En el cual fue puesto por primera vez, si Eva hubiera permanecido en el paraíso, contaminados por el pecado, el paraíso se hubiese contaminado de forma completa con la prole que hubiese nacido ahí con pecado. No tuvo que pasar simplemente más que algunos años en la primera generación de Adán para que se hubiese dado el primer asesinato. ¿Cierto o no? Y además, a un asesinato entre hermanos que convivían y vivían juntos, Caín y Abel. Ahora, no tuvo que pasar mucho tiempo. ¿Para qué? Para que la manifestación del pecado hasta ese momento ya se había dado y empezaba un sentimiento de aborrecimiento y de envidia de uno hacia el otro. Y si eso se multiplica en generaciones y en generaciones, la causa por la cual tenemos guerra la menciona también precisamente la palabra de Dios y dice que provienen de nuestros corazones, nuestros pleitos y nuestras contiendas y las guerras. El hambre y las enfermedades provienen a raíz de que el hombre cayó en pecado y precisamente también contaminó, ¿verdad? Pervirtió nuestra naturaleza biológica. Fuimos condenados a morir. Y a morir por diferentes causas. No por causas violentas, pero sí por causas de salud. Así que el versículo número 2 nos habla algunas cosas en adelante del capítulo 53. Subirá cual renuevo delante de él, delante de Dios. Subirá quien, el Jesucristo, el siervo sufriente, subirá como un renuevo, es decir, como algo nuevo, no como una generación que era provista por la humanidad. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos. Una de las cosas que podemos entender es que nuestro Señor Jesucristo no vino a impactar con respecto a su imagen. Cuando habla de que no era ni hermosura, no se refiere a que fuera feo, ¿no? En realidad se refiere precisamente a que no era el punto en el cual él tendría ese aspecto carismático hacia la gente. Pero dice el versículo número 2, continuando, le veremos, más inatractivo, ¿para qué? Para que le deseemos. Aquí, hermanos, esta profecía le está hablando al pueblo de Israel. E Isaías se está identificando como el pueblo de Israel y simplemente está diciendo, mi pueblo le verá, le veremos. Pero le veremos inatractivo, es decir, algo que para nosotros no sea atractivo. Para que le deseemos de esa forma. Y entonces empieza a hablar precisamente lo que se conoce, el sufrimiento del varón o de Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Y la siguiente frase nos está hablando precisamente lo que estaba hablando Pablo en el versículo número 3, cuando si es 3 hay que recordar.
Hechos 17, ¿sí? 3, donde dice que Cristo padeciese. Y el versículo número 3, ¿verdad? También dice que fue experimentado ¿en qué? En quebranto. Esto de experimentado en quebranto quiere decir que fue puesto a prueba. Fue puesto a prueba. Por eso Pablo aclara mucho esto cuando dice que el Señor Jesucristo puede socorrernos a nosotros, porque también Él fue tentado, más sin pecado. Más sin pecado. Y además, vamos a decirlo así, cuando Pablo estaba exponiéndolo esto a los griegos, a los judíos griegos, era una situación en la cual a ellos les era difícil comprender, sobre todo a los griegos, porque para ellos no era fácil entender que en su contexto mitológico de idolatría delante de los reyes del Olimpo, observasen a un Dios que fuese llevado a la muerte. ¿Me explico? Para ellos no cabía esta afirmación de que hubiese algún Dios que se sometiese a la voluntad humana y al sufrimiento humano para llevarlos después a la muerte. Para ellos no comprendía esto, ellos creían en dioses a los cuales había que sacrificar, había que dar, había que adorar, y además sus dioses actuaban por capricho con la humanidad. Si ustedes han leído algo de la mitología griega, había dioses que actuaban bajo su propio capricho, dioses que se involucraban con mujeres humanas, ¿verdad? O diosas que se involucraban con hombres, varones por decirlo de alguna forma. Ahora sabemos que todo esto es mitología, que esto en realidad no existe, que eso es una formación de idolatría, ¿verdad? Que surgió ahí con ellos, pero que les formó precisamente convicciones cerradas de lo que eran las divinidades. Entonces el comprender esto es difícil. Y créanme que actualmente, hermanos, actualmente, y quizás por muchos años, pero está mucho más, vamos a decirlo así, enfatizado, que la gente le es complejo entender que Jesucristo murió por él y él no tiene que nada hacer a cambio. Me refiero al hombre. El hombre no tiene nada que hacer a cambio. Que debe responder bajo el poder transformador del Espíritu Santo, eso es otra cosa. Pero a usted no le costó nada recibir a Cristo en su momento, y nada, mucho menos nada de lo que pudo haber hecho antes. Porque Dios, por medio del Espíritu Santo, es quien lo lleva al arrepentimiento por convicción. La Biblia es clara con respecto a esto, porque es el Espíritu que da convicción de pecado, de justicia y de juicio. La convicción de pecado tiene que ver con esta verdad que muchos ignoramos tiempo atrás. La verdad de que nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios por el simple hecho de que nacemos nosotros bajo esa naturaleza muerta y separada de Dios. Los niños le pertenecen a Dios, pero no por sus propios méritos, sino porque Dios no juzga a nadie, ¿verdad?, con la condenación del pecado si éste no tiene conciencia de su pecado. Pero creo que la gran mayoría de aquí estamos conscientes de que somos pecadores. Y lo asocia con que mentimos, lo asocia con que defraudamos, lo asocia con que somos deshonestos, lo asocia con que en realidad tenemos incluso hasta malos pensamientos. Y la paga del pecado dice la palabra de Dios que tiene un resultado. ¿Cuál es? La muerte. La palabra muerte, hermanos, significa separación, no destrucción. Separación. Lo asociamos mucho con la destrucción porque decimos ya se murió. Pero mucha gente incluso, ¿verdad?, reafirma quizás de forma inconsciente algo que es la eternidad del hombre, porque dice, bueno, Dios lo tenga en su gloria. ¿Cierto? No dicen así. ¿Ya se murió o que Dios le dé descanso eterno, no? Yo no lo he oído que alguien que pues ojalá se vaya al infierno. Yo creo que solamente que odie mucho a la persona que se murió. Pero en realidad, hermanos, aunque se dijese esta última frase, se está refiriendo precisamente a esa conciencia que nosotros como hombres tenemos de la eternidad porque Dios nos las quiso dar. ¿Y por qué?
Porque hermanos, nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado para ser eterno y convivir con Dios. Cayó en pecado, pierde la bendición precisamente de esa eternidad física y se convierte en un, vamos a decirlo así, un lapso limitado de vida en la cual Dios nos da la oportunidad de creerle a Él. Dice este versículo 53 de Isaías, más adelante, dice que Él fue experimentado en quebranto y como que escondimos de Él el rostro, en realidad está diciendo lo siguiente: no lo identificamos, preferimos voltear nuestro rostro y no identificar al Mesías prometido. Y fue menospreciado y no lo estimamos. Esta profecía, hermanos, aunque tiene el cumplimiento en la primera venida de Cristo, esta profecía va a ser entendida por los judíos en el momento en que nuestro Señor Jesucristo venga y donde dice: todo ojo le verá. Y entonces, refiriéndose al pueblo de Israel, e incluso al mundo entero, dice: y harán lamentación por él, y mirarán aquí al que traspasaron. Reconocerán que lo que escribió en Isaías se cumplió en Cristo. Ahora, él está hablando acerca de esto. No le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Podemos decir, bueno, ¿en qué momento Cristo cargó mi cáncer, no? ¿En qué momento Cristo cargó mis dolencias, el hígado? ¿En qué momento Cristo padeció mis padecimientos emocionales? Cuando está hablando de que cargó Él nuestras enfermedades, está diciendo precisamente que su obra redentora, hay dos aspectos. Uno, que su obra redentora nos librará de las enfermedades en la vida eterna, donde ya no habrá más sufrimiento, ni dolor, ni hambre, ni frío, ni calor, condiciones meramente humanas. Pero también está hablando que Él es capaz de curar cualquier enfermedad. Eso lo demostró cuando Él estuvo aquí en esta tierra. Y lo sigue demostrando cuando la oración del justo, la cual puede mucho, y en la cual la voluntad de Dios se manifiesta en aquellos que en su voluntad permite que salgan. Pero esto no los librará de la muerte física. Jesucristo resucitó a la hija de un viudo, resucita a Lázaro. Muchos muertos fueron resucitados en el día de que fue su sepultura. Dice que cuando resucitó el tercer día, muchos se levantaron de sus tumbas. En realidad, cuando Jesucristo se presentaba delante, o por lo menos en las narraciones que se mencionan en los evangelios, en todas ellas, se presentaba delante de un funeral, había vida. Había vida. No sé si habían observado esto, porque allá en Siloé, en la fuente, solamente sanó a uno. Pero siempre que se encontraba delante del sufrimiento de la muerte, Cristo se presentó con el poder de resucitar. De resucitar. Y dice Él que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Aquí está hablando Isaías y dice: nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Saben qué significa esta palabra? Los judíos relacionaban que el castigo que se les llevaba a los presos a la muerte capital era porque eran merecedores por sus pecados. Que eran azotados por Dios porque era lo que ellos se merecían de forma justa. Pero en el caso de Jesucristo no fue así. Porque Él, si vamos a hablar acerca de los méritos que Él pudo haber hecho en esta tierra, Él no hizo nada malo. De hecho, uno de los ladrones, ¿verdad?, lo identifica de esta forma: tú y yo sufrimos por lo que hicimos, pero este nada ha hecho. Ahora, si no nos mueve el evangelio que Pablo estaba predicando allí precisamente en Tesalónica, en la cual él explicaba con detenimiento que le era necesario a Cristo padecer, no habrá nada que mueva un corazón para poder obtener la gracia de Dios.
Hay un poema que dice: no me mueve mi Dios para caerte, el cielo que me tienes prometido. Me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Tú me mueves, Señor, de tal manera que aunque no hubiera infierno, yo te amara. Que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y no hubiera infierno, te temiera. Ahora, en realidad eso es un poema, ¿verdad? Que en realidad puede en un momento dado llevarnos a reflexionar sobre lo que realmente Jesucristo hizo. Dios permitió, observen esto, Dios permitió que en ese tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo estuviese en la cruz, y Dios en su sabiduría, al cual no se le pasa ningún detalle, y además respetando la voluntad humana, Él se presenta en el tiempo correcto, bajo el imperio correcto, sabiendo de que había un atentado contra Él en su niñez antes de los 2 años de Jesucristo, por medio de Herodes, tratando de eliminarlo, movido precisamente por los sentimientos que Satanás obra en el hombre, y porque el hombre es pecador, y ese pecado que lleva a un odio mortal, Dios así aún hace su voluntad. Leía una pequeña reflexión que decían en el internet acerca de que los cristianos deberíamos estar orando por la paz mundial. Que los cristianos, oí una frase, y esto venía precisamente como una red de oración en iglesias evangélicas, pero está equivocada totalmente. Les voy a decir de cierto. Oremos para que a Dios estos acontecimientos no se les salgan de las manos. Dios no se le sale nada de las manos. ¿Por qué debemos orar? Dice la palabra de Dios que antes de que el hombre de perdición se manifieste, ¿verdad? Porque es necesario que se manifieste, y esta palabra vuelve a repetirse como es necesario. Que Dios ha sido paciente para con nosotros, con un fin, para que sigamos teniendo la oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Saben por lo que sí debemos orar? Para que las iglesias tengan un avivamiento por predicar. Desde los púlpitos, desde las casas, desde los salones. Confrontar no al pecado mismo, sino confrontar al pecador con su pecado. Porque a veces nos enfrascamos en una lucha que no tiene resultados. Diciendo es que tú estás mal con lo que piensas y yo estoy bien con lo que pienso. No se trata de eso, se trata de sensibilizar a la gente que independientemente de que apoye algunas ideologías o no las apoye, pero está en perdición, ambos están condenados. El versículo, voy a seguir continuando aquí, dice el versículo número 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Aquí hay una doctrina, la doctrina de la sustitución. Él fue herido ¿por quién? Por nuestras rebeliones. Y observen cuántas veces se repite algo, nuestras o nuestros. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿De qué paz se refiere? La paz para con Dios. El castigo de la paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál fue la respuesta? Y óiganme esto. ¿Cuál fue la respuesta en su naturaleza humana de Jesús frente
a tal abatimiento, dice así, angustiado él. Angustiado él. ¿Quién no ha estado angustiado? ¿Y quién no puede decir que puede clamar a Jesús en el tiempo de la angustia, si él sabe lo que fue la angustia? Ninguno de nosotros ha experimentado gotas de sangre en su angustia. Cristo la experimentó. No porque tuviese temor de llegar a morir, él lo sabía. Le dice a Dios, yo para eso he venido y he nacido. Sino tenía temor en el sentido, vamos a decirlo así, más reverente, porque sabía que el pecado cargado en él, en ese momento también Dios rompería esa comunión, que no era una comunión, vamos a decirlo así, dentro de su naturaleza divina, pero sí en el aspecto de que el castigo del pecado, que es la muerte, se llevase a cabo en los hombros de Cristo. Afligido, pero algo hermoso, dice, no abrió su boca. No abrió su boca. ¿Por qué no la abrió? ¿Por qué no la abrió? Si Pedro, ¿verdad? Cuando ahí le cortó la oreja a Marcos, Jesús le dijo, no sabes si yo puedo pedir en este momento a mi Padre 12 legiones de ángeles y vendrían. ¿Por qué no abrió su boca? Jesús ahí en el Apocalipsis dice que va a abrir su boca y va a ser como de trueno, emitiendo juicio. Los ángeles haciendo la voluntad de juicio, son los mensajeros de juicio de Cristo, pero no actúan, sino solamente Jesús se los ordena, solamente cuando Jesús se los ordena. Todo el Apocalipsis habla de que la soberanía, el poder le pertenecen a Jesús. Es él, vamos a decir, la prueba factible de que es Dios mismo, con una armonía inmensa entre el juicio de Dios, bajo la perspectiva del rechazo que tuvieron de su Hijo y el rechazo que tienen del llamado del Espíritu Santo a convertirse. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, estos breves pasajes nos hablan de lo que Pablo estaba diciendo allí en Hechos capítulo número 17. En Hechos 17. Ahora observen esto. Quizás Pablo, y seguramente Pablo, con mucha más elocuencia, con mucho más atino, con mucha más testimonio y argumentación, les hablaba de esto a los judíos que estaban precisamente ahí en Tesalónica. Y termina el versículo número 3. Es necesario que Cristo padeciese. Y se puede decir, y es necesario que resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Cuál es la culminación de la victoria con respecto a la condenación del pecado? Es la resurrección. Si no hubiese habido resurrección, vana sería nuestra fe. Pablo dice que nosotros seríamos los más dignos, ¿verdad? ¿De qué? De conmiseración. Es decir, seríamos los más dignos de los pobres ilusos, ¿verdad? De tener un poco de misericordia y compasión por los ilusos. Pero más como Cristo ha resucitado, ¿verdad? Como primicia de entre los muertos. Gloria a Él. Ahora, hermanos, ya nada más para terminar, el resultado de esta predicación. Uno creería que la gente se rendiría de Cristo cuando reconociese esto y escuchase esto, pero no fue así. Entonces, dice, algunos de ellos creyeron. ¿Dice que todos?
Dice, algunos de ellos, refiriéndose a los judíos, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, ahí está hablando, ¿verdad?, de gentiles, piadosos, gran número. Parece que fueron más los gentiles que los propios judíos. Y mujeres nobles, no pocas. Cuando se refiere a mujeres nobles, se refiere a mujeres que eran reconocidas por su honorabilidad de vida. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. ¿Recuerdan la palabra ocioso como la hemos trabajado en Jueces? ¿Verdad? Algunos personas malintencionadas, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Porque estaba él precisamente ahí hospedado en la casa de Jasón. Yo creo que en este aspecto y en este punto de la vida de Pablo vamos a ver una continuidad en el libro de los Hechos, que fuera el centro de su predicación. No nos equivoquemos, hermanos. Nuestro centro de predicación no es hablar acerca de cuál mal está el mundo, es Cristo Jesús y su padecimiento y su resurrección. No nos enfrasquemos en prácticas vanas de que a ver quién sabe más de las Escrituras. Solamente yo lo he constatado. Apréndanse los versículos claves de la salvación. ¿Quién conoce aquí el camino de los Romanos? El camino de Juan es otra forma de predicar. Hay otra forma de predicar, las 4 leyes espirituales. No sé si hayan oído acerca de esto. Las 4 leyes espirituales. Por lo menos estas 3 técnicas de predicación. Por lo menos en cada una de ellas hay que aprenderse por lo menos 4 versículos. ¿Es mucho acaso? ¿Es mucho acaso? Romanos 3, 20, 21, Juan 3, 16, Juan 1, 12, Hechos 17, 30. Son versículos claros que nos hablan acerca de la necesidad del arrepentimiento y la salvación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos pensando que otro va a hacer el trabajo que a mí me corresponde? Vamos a ver. Señor, te doy muchas gracias porque, Padre, a través de la vida de Pablo nos enseñas la persistencia de predicar el Evangelio, la necesidad de conocer métodos, pasajes bíblicos para predicar, Señor, la salvación eterna. Ayúdanos, Padre Santo, a concientizarnos. Lo menos que podemos hacer es orar por aquellos por los cuales tengamos un encuentro y una oportunidad para darles un folleto o explicarles el plan de salvación. Hoy tenemos las Escrituras a la mano en un celular. Hoy tenemos, Padre Santo, a la mano folletos. Tenemos a la mano, Padre Santo, iglesias que con libertad predican la sana doctrina y que, Padre bendito, solamente es cuestión de abrir la boca para una invitación. Padre, queremos glorificarte, Señor, a través de una vida de consagración en el extendimiento del Evangelio. Si las iglesias no crecen, a veces culpamos al mundo, pero tenemos una responsabilidad porque ese mundo no ha sido alcanzado y predicado. Si las cosas andan mal, es porque el pecado aumenta más rápido que los obreros que predican. Padre bendito, estamos conscientes de que todo lo que ocurre en el mundo, Padre Santo, es el escenario bajo el cual
Padre, tú permitirás que se manifieste el anticristo, que el pecado crezca, que la misma humanidad sufra las nefastas consecuencias de su propio accionar. Y en ese medio, con ese mundo tan desordenado, de tumulto, de maldad, tu Hijo Jesucristo vendrá. Pero ya no como oveja que va a ser llevado al matadero, sino como el león de la tribu de Judá, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como la estrella resplandeciente de la mañana, como el Alfa y el Omega, como el que tiene las llaves, las cuales se abren y nunca cierran. Padre bendito, ayúdanos, Padre Santo, a que cada domingo retomemos ese plan que teníamos, Señor, de poder invitar a alguien, a uno por lo menos, de insistirle para que vengan y que puedan escuchar el Evangelio. Estaremos atentos desde los púlpitos para que cuando alguien llegue por primera vez puedan escuchar que se necesita arrepentimiento para con sus pecados. Una sincera convicción de que Jesucristo murió por nosotros y de que es necesario pedirle que entre a nuestra vida para darnos la salvación eterna. Y el resultado será la transformación espiritual hacia una vida mejor y de hambre por aprender de las Escrituras. Porque en eso consta la misión, en hacer discípulos para que hagan todo lo que Jesús nos ha enseñado. Y gracias por la hermosa promesa de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin